En 100.9 Gospel FM Gospel. GPS de Noticias, segunda edición. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Estamos ahora en la entrevista en un nuevo bloque de GPS de Noticias y vamos a estar dialogando con el economista Juan Enrique. ¿Qué nos ha motivado tener comunicación con este economista? Ya amigo de GPS de Noticias, lo hemos tenido en varias oportunidades. Bueno, algo que pareciera ir contra la lógica, al menos contra el paradigma con el cual veníamos acostumbrados respecto de ciertos organismos de crédito internacional como sería el FMI o la misma ONU, que han propuesto a partir de la situación crítica que se vive en el mundo en términos de economía y en términos sociales por la pandemia, que se empiecen a aplicar en todos los países, en todos los estados, un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, a los poderes económicos concentrados, algo muy similar a lo que se hizo aquí en la Argentina, que tomó su tiempo de deliberación en el Congreso y que ahora, que ya es ley, hay incluso asideros en el Poder Judicial que están permitiendo que haya grandes empresarios que puedan eludir esta responsabilidad con, en este caso, el fisco argentino. Bueno, Juan Enrique está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? Carly y Marcos te saludan. ¿Qué tal, Gaby y Marcos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la consideración y gracias por los dichos, ¿no? Yo le quería poner un marco teórico a lo que dijimos y a lo que vos resaltás. Lo que estudiamos economía, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, y lo que leímos, la amplia biblioteca económica internacional, queda claro que el quiebre del capitalismo es la propia concentración y la desigualdad. Eso genera quiebres. Por eso no es menor que tanto el Fondo Monetario como el Tesoro de Estados Unidos y ahora Naciones Unidas salgan a tratar de contrarrestar esa concentración solamente en términos teóricos, no hay que decirlo, porque la pregunta es ¿por qué? Y claro, ellos saben y deben tener intelectuales que se dan cuenta que si no hacen eso, se puede producir el famoso quiebre del capital, o sea, el sistema capitalista. Por eso es importante decirlo, porque uno dice, el fondo cambió, el Tesoro de Estados Unidos cambió, y no, la realidad es que ellos saben que tienen que proteger el sistema capitalista. Y bueno, por ahí esto tenía que haber sucedido mucho antes, ¿no? Yo conozco la teoría del quiebre del capitalismo en la concentración de hace muchos años, y que justamente sucede ahora tiene que ver con que tanto las guerras como las pandemias estiran esa brecha entre los más poderosos y los más vulnerables. Y la última publicación de la revista Forbes muestra claramente que los 1.000 millonarios ganaron un 30% más y se incrementó su fortuna en 5.000 billones de dólares. Queda clarísimo, y dicho esto podemos hablar de lo que sea, Marcos y Gaby. Enrique, ¿cómo crees que esta posición de la ONU va a recaer sobre los diferentes países, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, ¿no? Este nuevo contrato que se va a tener que establecer para salvar al mismo capital. Mirá, lo que sucede, hoy me puse a analizar por qué fue creada Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas es un organismo creado en 1945, cuando todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial. E incluso en el Estatuto de Formación se habla de los países que aún están en guerra. Todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial y se creó en pos de la paz de los países, de la cooperación para lograr la paz entre los distintos países. Bueno, esta declaración es muy importante, ¿no? Porque lo que estaría en juego a nivel de concentración económica en una pandemia sería justamente la paz entre los países. Y es importante porque Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, hizo mención a que 10 países poseen hoy el 75% de las vacunas. Bueno, claramente ahí queda al descubierto la cara más cruda de la desigualdad, ¿no? Y bueno, yo creo que va a quedar en términos de los países cómo puedan ejecutar lo dijeron así, impuesto voluntario, solidario,
así fue declarado por Naciones Unidas, y Argentina es primogénito, ¿no? Fue uno de los primeros países que empezó a hablar de este tema. Bueno, es una lucha que tenemos que dar todos los ciudadanos, la lucha que tienen que dar los estados para buscar la igualdad, y es algo que no va a ser simple, no va a ser tan fácil, hay que pelearla. Estamos dialogando con Juan Enrique, él es economista, y bueno, la pregunta que ineludible para mí, Juan, es durante la pandemia, en el transcurso de la misma, fundamentalmente el año pasado, hubieron varios optimistas. Recuerdo entre uno de ellos, Atilio Borón, que vaticinaba con esto el fin del capitalismo, ¿no? Como lo conocemos. Sin embargo, ahora escuchándote, uno escuchando a Atilio era un poco escéptico, pero escuchándote digo, bueno, quizás no estaban tan errados. ¿Qué tan cerca o qué tan lejano estamos de esta crisis del capital que se vaticinó a partir de la pandemia? Mira, Marcos, yo creo que cuando hay un quiebre del capital, que se producen en la historia económica, hubo varios, el capital no termina, el capital vuelve. El capital no se va a terminar nunca porque es la expresión de la conducta humana en términos económicos. En definitiva, la concentración es la expresión del egoísmo en términos económicos de la conducta humana. Mientras el ser humano sea el guiador de la economía, va a existir el capital. Lo que sucede, claro, que tiene quiebres y vuelve a empezar. No se termina, no es que va a cambiar. No va a cambiar porque es la expresión misma del ser humano. Lo que sí que en la concentración, tanto financiera como económica, o como sea, como se pueda dar en las distintas formas en el futuro, va a tener quiebres, va a generar desigualdad, va a generar pobreza, puede generar guerras. Por eso creada Naciones Unidas es para evitar las guerras, porque las guerras en definitiva son económicas, y los que pelean en los campos de batalla son los pobres defendiendo los intereses de los ricos. Eso queda claro en Malvinas también. Por eso el capitalismo no va a terminar, sino que se genera la fractura y vuelta a ser del mismo capital. Juan, hablábamos con mi compañero Marco fuera del aire, y el Fondo Monetario Internacional también puso a disposición como cierto dinero para los países, para generar esta cuestión de parches en este marco de crisis económico y social que estamos teniendo. ¿Esto también está relacionado a lo que venimos hablando? Sí, es clarísimo, ¿no? Está bueno que me lo digas, ¿no? Derechos especiales de giro, 650.000 millones de dólares en términos de porcentaje de ser socio del Fondo Monetario, que Argentina está ahora en este momento el ministro de Economía en Europa buscando, digamos, expresiones para que la distribución sea de forma equitativa, no por la participación que hay en el fondo. ¿Por qué está bueno que me digas eso? Porque no hace mucho, en el año 2016, la revisión del artículo 4 en la República Argentina le pedía ajuste al gobierno de Mauricio Macri, le pedía que baje la inversión en educación y en salud. Ahí hablaban de gasto, que baje el gasto en educación y en salud. Y hoy el Fondo Monetario Internacional parece ser que es otro. En definitiva, estoy hablando de 2016, estamos en 2021, hace 5 años pedía una cosa y hoy dice otra cosa. Yo digo, bueno, lo que uno tarda en hacer la carrera de licenciado en Economía es ese tiempo, 5 años, y el fondo es un organismo que también data de 1946. Vos decís, ¿cómo puede cambiar tanto? Bueno, claramente están tratando de mantener vivo una estructura a la que ellos representan. ¿Por qué? Y porque si el capitalismo tiene un quiebre, acá, más allá de los pobres, que son los que perderían mayor, que de hecho el 42% de pobres de Argentina son los que más están perdiendo en este quiebre del capital, ellos en definitiva están defendiendo el capital financiero, están defendiendo que no se licúen, que no se pierda en términos de deuda, que un país que debe guita siempre esté pagando. En cambio, en un quiebre muy grande, y no te pagamos más. Es lo mismo que cuando vos ves una hipoteca. El deudor quiere cobrar, no quiere ejecutarte la casa. Quiere que vos labures para que pagues la cuota. Esto es exactamente lo mismo. Es defender que vos seas esclavo de un sistema. De eso se trata. Los muertos no pagan, decía Néstor Kirchner. Me recuerdo en el 2004, 2005, en la negociación de la deuda. Para completar la noticia que te mencionaba, Carla, 330 millones de dólares va a ser el crédito no reembolsable que recibirá la Argentina, y será precisamente algo que el fondo va a realizar, o ya realizó quizás, con varios países del mundo. No solo esto que estamos charlando para evitar el quiebre del capital, sino también porque tengo entendido que desarrollan hacia adentro del Fondo Monetario Internacional una publicidad interna entre los distintos estados, ¿verdad?
Claro, claro. Mira, los derechos especiales de giro que le correspondería a la Argentina por el porcentaje que tiene de participación en el Fondo Monetario serían algo así como 4.300 millones de dólares. Es una cifra importante, a la Argentina le viene muy bien, pero a raíz de todo eso no solamente está esta inyección de dinero, sino que el relajamiento cuantitativo del Tesoro de los Estados Unidos en términos de asistencia a los mismos ciudadanos americanos genera un reflejo en el aumento de los commodities, y entre los commodities aumentan lo que son los commodities de alimentos y de energía, que Argentina produce mucho de eso. Eso va a generar un ingreso también de dólares que hace a que la economía argentina tienda a mejorar. Por eso la final está abierta, ¿no? Porque en definitiva es como que quieren tenernos cautivos, pero Argentina es muy rica y puede llegar a sobrepasar este nivel, digamos, de esclavitud económica que tiene la República Argentina con lo que es el imperialismo. A partir de las guerras mundiales sabemos que hubieron países ampliamente beneficiados, entre ellos precisamente donde está la sede del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de la sede política al menos de Estados Unidos, a partir de haber motorizado lo que fue toda la industria armamentística. Hay ciertas lecturas que indican que hoy se vive un estadio similar, ya no con las empresas armamentísticas sino con las farmacéuticas. ¿Qué tan lejano, qué tan cercano estamos de ese análisis? Eso es clarísimo, ¿no? Vos fijate que, Marcos, que en definitiva las armas sirvieron para imponer el poder mundial. El poder de las armas es muy fuerte. Lo que hizo Estados Unidos es instaurar distintos organismos multilaterales que hacen a la hegemonía económica, Fondo Monetario, sede en Washington, Naciones Unidas también con sede en Washington, el Tratado de Bretton Woods, tratados de libre comercio o no libre comercio, distintos tratados bilaterales. Después, claro, claramente Estados Unidos tiene la hegemonía económica, y dentro de esa hegemonía económica tiene lo que vos decís, los negocios de los laboratorios, lo que son los genéricos, las fábricas, los derechos, no solamente en laboratorios, en transgénicos, en las semillas. Es terrible con la hegemonía económica, luego de haber ganado la guerra, imponer ese poderío. Claramente por eso un país tan rico en recursos naturales como la República Argentina es un lugar donde apuntan todos los cañones. Por eso nos pasa lo que nos pasa, porque seguramente lo que le pasó a la Argentina en términos económicos con el gobierno de Mauricio Macri no le pasó a Sierra Leona, le pasa a la República Argentina. Es clarísima la situación, por eso yo insisto, la verdadera riqueza es intelectual, e insto a todos los jóvenes de la Argentina que lean, investiguen, vean de qué se trata realmente, y esto es el imperialismo actuando sobre la República Argentina. Te corro, recordemos, estamos hablando con Juan Enrique, él es economista. Te corro un poquito, o en realidad está todo relacionado. ¿Cómo se explica que todos los PBI del mundo estén dando en negativo a partir de la pandemia, y sin embargo China siga creciendo? Entiendo que es multicausal, ¿no? Pero ¿se le puede dar a priori en este tiempito que tenemos alguna explicación? Mirá, cuando vos mirás los beneficiados por la pandemia, claro que China es uno de los países beneficiados que ahora está creciendo fuertemente, y Corea también. Son los países asiáticos. Pareciera que la pandemia no les pasó a ellos, es algo increíble, es como decís vos. Obviamente que de China no se conocen muchos datos, ni siquiera por los resultados de esta emergencia sanitaria, y lo que sí se conocen por ahí son los resultados económicos y el futuro. Sí, hay muchas cosas que no se saben, y bueno, la realidad es que tanto Occidente como lo que es la República Argentina nos toca la peor parte, que estamos perdiendo muchísimo. ¿Cómo debería jugar, Juan, Argentina ante esta multipolaridad que tanto incomoda a estos organismos de los cuales estamos hablando, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, teniendo en cuenta que se ha conformado ahora el bloque económico más poderoso del mundo con las potencias asiáticas? Mira, yo creo que ya probamos muchos años en relaciones carnales con Estados Unidos, y no nos fue muy bien. Yo no digo de entregar las relaciones carnales con los chinos, ¿no? Pero bueno, esa bipolaridad en el mundo por ahí nos puede beneficiar, ¿no? Le vendemos soja a los chinos, tenemos que importar más tecnología y tratar de exportarle también valor agregado. Es muy difícil la situación, Argentina estratégicamente en el cono sur está en una zona muy rica, de hecho lo que nos está pasando en el mar argentino eso lo muestra, pero lo más importante que te puedo decir, Marcos, es que nosotros los argentinos
debemos ser más inteligentes y así sabremos alinearnos con el que más nos convenga. Por último, para finalizar por donde empezamos, ¿qué se podría decir aquí de la Argentina? Que después de muchos meses, desde su anuncio hasta su aprobación, ahora en el Poder Judicial se encuentra un asidero para que los grandes empresarios argentinos sobre los que recae el aporte solidario de las grandes fortunas, a las grandes fortunas puedan eludir esta responsabilidad. Porque hay un sector de la opinión pública y consecuentemente también de la población que no quedó conforme con la aprobación de la ley. Sí, tanto ellos, hay 253 argentinos que tienen fortuna de más de 3.000 millones de pesos, 253. Son los dueños de la República Argentina, en blanco te hablo, ¿no? Imagínate la que tendrán en negro. Y esos 253 argentinos, no sé, algunos si viven en la Argentina, ¿no? Lo lamentable es eso, pero lo que más vergüenza me da son los estudios jurídicos y de contadores que los asesoran por solamente $2.000 por mes. Y es vergonzoso que le ponen, como decís vos, algunas formas para trabar o para estirar el pago. Es lamentable, yo creo que se va a ir conociendo los nombres de esas personas y viendo que el mundo está detrás de lo mismo que hizo la Argentina, daría vergüenza. Lamentablemente no tengo palabras, es muy lamentable, porque uno piensa a veces lo mal que lo pasan muchos compatriotas argentinos, sobre todo el 42%, casi 19 millones de argentinos, como consecuencia de estos tipos, es lamentable. Mirá, yo te voy a ser sincero, para que exista una persona, o dos, o 253, que tengan más de 3.000 millones de pesos en patrimonio, cargado de egoísmo, y tienen que existir 19 millones de argentinos que estén por debajo del umbral de la pobreza y otros 6 millones que no puedan comer. Juan, te agradecemos mucho la comunicación y como para finalizar esta idea, como todo tiene que ver con todo, uno de los grandes estudios jurídicos que patrocina a estas empresas es precisamente el Bouzat Rosenkrantz y Asociados, que es el estudio jurídico del presidente de la Corte Suprema de Justicia, así que miremos si no está todo entreverado y no todo tiene que ver con todo, ¿no? Juan, ¿cómo? Claro, tenés toda la razón del mundo. Juan, te agradecemos mucho la comunicación y esperemos poder contar con tus palabras en posteriores emisiones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la consideración, saludo a todos los oyentes y vos sabés que cuando me mandás un mensaje me tenés a disposición. Un abrazo grande. Muchas gracias, Juan. Adiós. Juan Enrique, economista y periodista de C5N, pasó por nuestros micrófonos en esta segunda edición de día martes. El tema de hoy fue que la ONU propone que las grandes empresas y multinacionales paguen más impuestos inmediatamente. Esto es GPS de Noticias, segunda edición.